Posteriormente va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que lo tengan en cuenta. Bueno, para presentarme rápidamente, mi nombre es María Fernanda Lobo, yo soy gestora de proyectos en el CICAP y les voy a estar acompañando con ustedes y luego ya casi le doy las palabras a la expositora que tenemos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este webinar llamado Responsabilidad Jurídica de quienes ejercen la función pública. En caso de que no nos conozcan o sepan un poquito de nosotros, nosotros somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y nuestra fundación fue el 11 de julio de 1976 y actualmente estamos inscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Tenemos 3 áreas de acción. Estas son el proyecto de educación continua y permanente, el proyecto de servicios de asesoría y consultoría y también realizamos trabajos de investigación. En el proyecto de educación continua y permanente realizamos diferentes actividades. Entonces voy a comentar un poquito de cada una de ellas. El primero son las charlas y webinars, como el que estamos realizando hoy. También tenemos cursos cortos, programas especializados, que son capacitaciones más largas, de aproximadamente 120 a 240 horas. Y tenemos capacitaciones a la medida, que esos son más enfocados en empresas de ciertas necesidades de capacitación concretas que tengan. Además de mencionarle que, además de este webinar, tendremos un curso corto llamado Responsabilidades de la Persona Funcionaria Pública. Es un curso de 32 horas y estas son las fechas. Entonces les voy a compartir ahora por chat el formulario de inscripción en caso de que estén interesados y también doña Rosaura les podría indicar más adelante un poco de lo que vayan a abarcar en el curso corto. Y por último, antes de darle la palabra a doña Rosaura, las voy a presentar. La máster Rosaura Chinchilla es abogada, máster en ciencias penales, ambas por la Universidad de Costa Rica. Ha cursado posgrados en estudios latinoamericanos y de derechos humanos. Es profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y también ha fungido como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas en temas de género y derecho penal. Se ha desempeñado como docente y coordinadora de la maestría en ciencias penales. También ha sido instructora de Derecho Penal Procesal Constitucional para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Escuela Judicial del Poder Judicial. Actualmente es jueza titular en materia de apelación de sentencia penal en el Poder Judicial de Costa Rica. De San José, disculpe. Y ya para no quitarles más tiempo, le doy la palabra a doña Rosaura para que puedan iniciar con la actividad. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que gentilmente nos acompañan en esta tarde en donde vamos a hacer unos repasos muy someros de algunos temas fundamentales relacionados con la responsabilidad de quienes ejercemos la función pública. Se trata esta charla precisamente de eso, de un abrebocas, si se quiere, de un repaso general por conceptos básicos, por la naturaleza de la charla, que es corta, pues no vamos a profundizar en los diferentes temas a los cuales sí haremos referencia en el curso corto que mencionó Fernanda. Voy a permitirme compartir la pantalla. ¿La están viendo ahí? Sí, se observa. Ah, muy bien, gracias. Bueno, básicamente, cuando hablamos de temas jurídicos de responsabilidad, tenemos que ubicarnos en un ámbito mayor, en un ámbito, digamos, de nociones generales de derecho. Y evidentemente, aunque somos muchísimas las personas que desempeñamos la función pública, no todas somos o tenemos una formación jurídica. Y a pesar de eso,
nos es exigible en alguna medida esa responsabilidad. Entonces, esta charla va dirigida, y me van a disculpar quienes sí tienen una formación jurídica, porque la idea es brindar las nociones básicas de derecho en sus diferentes áreas para comprender los principios que van a regular las diferentes formas de responsabilidad de cualquier funcionario o funcionaria pública. Y en esto también tenemos que hablar de que esta responsabilidad ocurre en Costa Rica en 2024, porque es muy diferente el contexto del país hoy al que se tenía hace 20, 30 años, en donde todavía no se había dado una evolución de algunos institutos del derecho nacional y muchísimo menos de la inserción de esos institutos en el derecho internacional. Entonces, producto sobre todo de los procesos de globalización política que se dieron o que se manifestaron con mayor énfasis en 1989, con la caída del muro de Berlín, se produjo si se quiere, un cambio, una revolución jurídica a nivel del sistema continental europeo o el sistema romano-germánico, que es el del que nos nutrimos en Costa Rica y en América Latina. Y este cambio tiene que ver con la posición que tiene el derecho interno dentro del derecho internacional. Y esto es fundamental porque para comprender esta modificación es necesario, o comprender esta modificación nos va a permitir entender por qué hoy hacer yo como funcionaria pública un determinado acto en nombre del Estado puede implicarle responsabilidad al Estado, además de la que me puede implicar a mí, que eso no ocurría hace 20 o 30 años. Y entonces, antes de 1900, bueno, inclusive pues ya para 1989, pero no se había manifestado con esa intensidad, podríamos decir que existían dos órdenes jurídicos. El derecho nacional, el derecho de cada país, que era regulado por su respectivo Estado, y el derecho internacional. Y estos dos órdenes casi no tenían ninguna comunicación. El derecho internacional brindaba algunas normativas que el derecho interno, si quería, acogía y podía o no desarrollar con cierta libertad. Eso es lo que se conoce jurídicamente como un sistema dual o un sistema sí, bipartito, en donde el derecho internacional está desligado del derecho interno. Y eso posibilitó que a lo interno de cada uno de los países, cada jefatura de Estado pudiera hacer lo que quería dentro de su territorio y para su población. Es decir, quienes detentaban el poder de un Estado podían decir, mire, aquí las personas transparentes, por decir algo, no tienen ningún derecho, yo no he firmado ningún tratado y en consecuencia vamos a tratar diferente a las personas transparentes. Y eso se podía en virtud de la soberanía, el ejercicio de la soberanía que otorgaba la Constitución. Y se partía de que la Constitución política era el sistema, digamos, la norma suprema cuando se respetaba y que más allá de la Constitución no había nada. En este sistema dualista, entonces, habían dos órdenes distintos, jurídicamente distintos. A partir de los temas relacionados con la globalización económica, que a su vez va generando una globalización política, cultural y por supuesto también jurídica, se va generando un orden normativo que también, digamos, entra con mayor énfasis cuando los diferentes estados en ejercicio de su soberanía van suscribiendo un tratado que se llama la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Y esta Convención de Viena
Una vez que la suscriben, dice uno de los artículos, obliga a que cada estado cumpla de buena fe lo que firma. Es algo así como las reglas del matrimonio. Yo puedo o tengo libertad de casarme o no casarme, pero una vez que me caso, tengo que cumplir ciertas reglas propias del matrimonio. Bueno, así es en el derecho internacional. En ejercicio de la soberanía, el Estado tiene posibilidad de firmar o no firmar tratados, pero una vez que los firma, debe cumplirlos. Y si no los cumple, surge la responsabilidad del Estado. Y esto es fundamental porque Costa Rica suscribió la Convención de Viena del Derecho a los Tratados en 1969, pero la ratificó. Los tratados tienen dos pasos: de firmar por parte del Poder Ejecutivo y de ratificar por parte de la Asamblea Legislativa. La ratificó hasta 1994. Y entonces, una vez que se ratifica, esa convención adquiere la vinculatoriedad, obligación para el país. Y al adquirir esa obligación, hace que todos los otros tratados que Costa Rica había suscrito también tengan o le resulten vinculantes al país. Esto genera todo digámoslo así, una revolución jurídica, porque entonces ya el Estado no puede decir, mire, firmé un tratado, pero era por buena voluntad, era una norma programática, era para ver si mejoraban las cosas. No, ya ahora tiene que cumplirlo. Y esto es lo que va a cambiar en toda América Latina todo el tema del respeto a los derechos humanos. Recordemos que en todo este periodo, en los años 90, en América Latina existían regímenes dictatoriales, veníamos saliendo de muchos de ellos, en América Central también, y renacer de las normas jurídicas se logra por esta vía. Bueno, ustedes, Estados, suscribieron la Convención de Viena que les da vinculatoriedad a los tratados, han suscrito todos estos tratados de derechos humanos y en consecuencia ya no pueden alegar su derecho interno para desconocer un tratado. Y eso hace que si entre la constitución política y tratados, el tratado tiene más o mejores reconocimiento de derechos humanos, porque los derechos humanos son progresivos, etcétera, predomina lo que más tutele al ser humano. Entonces, probablemente ustedes o yo o hemos escuchado por qué ahora se habla del derecho humano al ambiente, eso no se hablaba antes, o el derecho humano a Internet, o cómo se va a hablar del derecho humano a Internet si hace 20 años no existía. Bueno, porque los derechos humanos son progresivos y van avanzando. Y uno de los principios básicos de los derechos humanos es que una vez que se reconoce un derecho humano, no se puede retroceder en él, en su reconocimiento, porque forman parte de la dignidad del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, al generarse, digamos, esta revolución jurídica, ya el derecho interno y el derecho internacional no son órdenes separados, sino que se produce lo que se va a denominar el monismo jurídico. Probablemente ustedes han escuchado ese término. Monismo significa que es un solo orden jurídico, que está un poco ejemplificado con esta figura que ustedes tienen en pantalla. Ya no se trata de dos órdenes distintos, sino que el derecho interno se inserta en el derecho internacional. Y comprender esto es fundamental, porque entonces ya vamos a entender que cuando yo desempeño la función pública en nombre del Estado, puedo incurrir en una serie de responsabilidades que me marca el derecho interno, pero también puedo incurrir y hacer incurrir al Estado que yo represento en otras responsabilidades que marca el derecho internacional. De allí que quienes ejercemos la función pública, llámese una persona educadora,
un policía, un funcionario de salud, alguien del Poder Judicial, de la función administrativa, electoral, de cualquier área del Estado, vamos a estar obligados por todas las reglas de derecho interno, que vamos a ver cuáles son, pero también en representación del Estado, debemos cumplir y acatar todas las reglas del derecho internacional, y si no lo hacemos, podemos no solo tener responsabilidad individual, sino hacer incurrir al Estado que nosotros representamos en responsabilidad. Ahora bien, otro de los principios básicos, además de entender este cambio normativo que ha operado en los últimos años, tiene que ver con las reglas que rigen el ámbito de lo privado y las reglas que rigen el ámbito de lo público. Son reglas, si se quiere, diametralmente opuestas. En el espacio de la vida privada, en el espacio de lo que yo hago como ser humano, rige en un Estado de Derecho y en una democracia el principio de libertad. ¿Qué significa el principio de libertad? Significa que nosotros, ustedes y yo, podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Esa es la base del principio de libertad en una democracia constitucional en donde predomina el Estado de Derecho. En el ámbito de lo público, cuando yo ejerzo una función pública, ya no me rijo por el principio de libertad, sino me rijo por un principio distinto, que es el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Significa que yo como funcionaria pública solo puedo hacer aquello que la ley u otras normas jurídicas de mayor rango me autoricen a hacer. Es decir, yo no tengo la libertad de hacer o no hacer. Yo trabajo en el Poder Judicial y puedo decir, mire, este procedimiento para resolver un conflicto de X naturaleza es muy engorroso, yo idearía uno mucho más sencillo. Bueno, sí, pero eso que yo estoy proponiendo tiene que ir y pasar y hacerse ley para poderse aplicar. Y yo no lo puedo aplicar en forma directa porque no hay ninguna ley que me autorice. Entonces, yo no tengo una libertad de hacer, solo puedo hacer lo que las normas me autoricen a hacer. Y en estas normas, es el principio de legalidad en sentido amplio del derecho público. Cuando hablamos de normas, un concepto también básico para el derecho, no todas las normas tienen el mismo valor. Las normas son las reglas que rigen la vida de las personas, pero esas reglas tienen distinta jerarquía de valores. Por ejemplo, habíamos dicho que en el derecho interno estaba la Constitución. Antes, debajo de la Constitución estaban los tratados y todavía siguen estando tratados siempre y cuando sean de límites, de libre comercio, etcétera, que no sean de derechos humanos. Porque si se trata de derechos humanos que conceden más de lo que tiene la Constitución, se ubican sobre la Constitución política. Tratados de derechos humanos, Constitución, tratados corrientes, por debajo sigue la ley y después los reglamentos, decretos, etc. Y esta jerarquía que en derecho conocíamos como la pirámide de Kelsen hace que las normas de menor rango no puedan contradecir a las normas de rango superior. Ustedes han visto, o digamos ha sido muy frecuente en las noticias algunos conflictos que surgen entre funcionarios públicos porque se emite, por ejemplo, un decreto, pero si hay una ley que dice lo contrario,
el decreto cede ante la ley porque hay un rango de normas. Si tengo una ley que emite el Parlamento, pero hay una constitución política que dice lo contrario, la ley cede ante la constitución. Si hay una constitución que dice algo, pero Costa Rica suscribió y ratificó un tratado, esa constitución cede ante el Tratado de Derechos Humanos que diga lo contrario. Entonces, las reglas o las normas de menor rango no pueden contradecir a las de mayor. Entonces, comprender esto es fundamental porque entonces vamos a entender dos cosas como funcionarios públicos. Primero, buscar el fundamento normativo de mi hacer. Lo que yo estoy haciendo, en qué norma se posibilita que se haga y que se haga de esta manera. Y segundo, defenderme a mí cuando se me pide hacer cosas que la ley no me ampara. Mire, usted usted es conserje en una institución pública, tome este saco de dinero y vaya, llévelo a la casa del jerarca. O vaya y lleve estos materiales en horas de la noche, escondidas, apague la cámara a la casa del jerarca. Bueno, ¿dónde está la norma que autoriza hacer eso? Y en consecuencia, hasta que usted me la muestre, yo hago lo que usted me dice que yo tengo que hacer, porque yo no puedo hacer aquello que la ley no me autoriza. Entonces, por un lado, es el principio de legalidad una defensa que tenemos para evitar que se nos involucre en actos que pueden ser ilegales. Pero por otra, es una obligación nuestra de cumplir adecuadamente nuestras funciones. Mire, la ley me dice que yo tengo que resolver esto en tantos días. Sé que en medio de la avalancha de asuntos, pues es prácticamente imposible que lo haga en esos días, pero yo voy a tratar de cumplir con esa regulación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en materia de derecho público rige el principio de legalidad y eso es fundamental. Ahora bien, el otro gran concepto que ha ido evolucionando, ya no solo las normas jurídicas, sino y las regulaciones, ha sido también que vamos a entender por funcionario o funcionaria pública. Antes, cuando surge la Constitución de 1949 y cuando el país estaba construyendo Estado y construyendo una institucionalidad, había una separación entre términos como funcionario público, empleado público, servidor público. Y esta separación de términos provenía de leyes que ya fueron derogadas. Hoy, y cuando digo hoy, en realidad hace mucho tiempo, más de 20 años, con la Ley General de la Administración Pública primero, pero también contra la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que es este artículo que ustedes tienen en pantalla y las iniciales corresponden a esa ley, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Pero repito, ya desde antes con la Ley General de la Administración Pública, esos términos o esa separación entre lo que es un funcionario público, un empleado público, un servidor público, ya no existen. Y todas esas denominaciones tienen el mismo valor para efectos de los diferentes tipos de responsabilidad. Ahora, cuando uno habla de la responsabilidad del funcionario, generalmente, o de la funcionaria, generalmente se dice, mire, es que la responsabilidad es cuando se tienen jerarquías, cuando se tienen jefaturas, cuando soy auditor, cuando soy ministro, etcétera, pero yo que soy oficinista, conserje, etcétera, ¿qué voy a tener responsabilidad? No, desde el momento en que somos funcionarios o funcionarias públicas, tenemos responsabilidad. En consecuencia, no interesa la jerarquía, basta el nombramiento. Este acto de investidura que nos dice el texto, un acto de investidura eficaz
y con eso adquirimos derechos, pero también responsabilidades. Pero además de eso, solemos pensar que para efectos de responsabilidad se necesita un nombramiento válido. Y a raíz de estas disposiciones normativas, ya no es necesariamente así, porque puede ser que a mí me nombren, pero que ese nombramiento le falte algo, un requisito, etcétera, y que yo empiece a ejercer y después se cuestione mi nombramiento, y eso es lo que se denomina funcionarios de hecho. Son personas que empiezan a ejecutar la labor de buena fe porque creen que tienen todos los requisitos, pero algo les falta. Y eso no significa que por ser funcionarios de hecho no tengan responsabilidad. Y el otro tema es que producto de los diferentes sistemas de contratación, hay entes públicos encargados o empresas públicas y demás, o entidades que le brindan servicio al Estado, que para efectos de la responsabilidad, si se manejan fondos públicos, responden como si fueran funcionarios públicos. Entonces, esta equiparación que hace la ley es muy importante. Lo mismo que no interesa si es funcionario en propiedad o funcionario en propiedad o funcionario interino, si es funcionario temporal o no. En realidad, basta que se despliegue una función pública para que se tenga responsabilidad, porque lo que interesa, nos dice la disposición legal, es que se actúe a nombre y por cuenta de la administración pública. Y esto es lo fundamental para determinar la responsabilidad. Vamos a ver. Entonces, recuerdo en algún caso una persona que estaba actuando como conserje en un banco estatal, que inclusive, un caso muy viejo ya resuelto, que su función era llevar los billetes rotos y de desecho a un horno de cremación. Y encender el horno con todas las custodias y demás, y ya después quemar los billetes de desecho. Y después esta persona, una vez que el horno se apagaba, iba y recogía pedazos que supongo que no le había quedado o no le había puesto la temperatura adecuada o qué sé yo, pero no se quemaban por completo, y logró empezar a sacar una cierta cantidad de billetes chamusqueados y todo, pero que después utilizaba. Y era un conserje destacado ahí, que no estaba propiamente al servicio del banco. Bueno, con la ley contra la corrupción y el enriquecimiento en la función pública, y antes con algunos artículos del Código Penal que hacían y siguen haciendo la equiparación, esta persona fue condenada por peculado, porque no se trata ya solo de un hurto, sino de objetos, en este caso material de desecho, de billetes que estaban bajo su custodia y que él extrae y en consecuencia tiene responsabilidad. Lo que nos interesa entonces para efectos de responsabilidad es determinar que se manejen fondos públicos y que se esté desempeñando un puesto a nombre de la administración pública. Inclusive puede ser a través de diferentes modalidades de gestión, cuando se custodian, administran, explotan fondos, bienes o servicios. Y esto para efectos no solo de responsabilidad penal, sino ya vamos a ver de otros tipos de responsabilidad.
Ahora, hay que diferenciar lo que es el ser funcionario, funcionaria pública, de lo que es desempeñar una función pública, que no necesariamente son equivalentes. Todo funcionario público, toda funcionaria pública desempeña una función pública. Eso es claro. Pero no toda persona que desempeña una función pública es funcionario público. ¿Por qué? Porque hay una categoría intermedia que es lo que se conoce como los munera públicos. ¿Qué son los munera públicos? Los funcionarios a los que una ley les otorga una función. Y en Costa Rica ese rango lo tienen únicamente los notarios y notarias públicas. Los notarios, que no es lo mismo que ser abogado, y notarias públicas son fedatarios públicos, dan fe de actos que ocurren en su presencia, el Estado les otorga esa potestad a través de la ley de notariado y desempeñan una función pública, pero no son funcionarios públicos. Entonces, ahí es el único, digamos, caso en Costa Rica de una función intermedia. Esto es importante porque en algún momento veremos que hay muchos de los tipos penales, cuando se trata de responsabilidad penal, agravan la sanción si la persona es funcionaria pública. Pero en el caso de los notarios, ya eso fue resuelto en la sala constitucional y en la sala tercera, no son o no puede comprenderse que sean funcionarios públicos y en consecuencia no cabe ese agravamiento o agravación de la sanción. Ahora, ese funcionariado público, hay diferentes formas. Dijimos que se ejerce una función a nombre del Estado por diferentes mecanismos de gestión. Pero también hay diferentes mecanismos en que se asume esa función pública. Hay mecanismos selectivos cuando la ciudadanía emite un voto para elegir a alguien, el caso de la presidencia y vicepresidencia de la República, las diputaciones, las alcaldías y regidores y demás puestos municipales, donde es la ciudadanía la que elige. Pero también hay formas de designación entre poderes del Estado. Recordemos que en el caso costarricense, la Constitución Política de 1949 diseñó un sistema muy atípico, muy diferente digamos, la estructura tradicional republicana, que parte de tres poderes del Estado. En el caso costarricense, producto en parte por los conflictos del 48, se diseñó o se partió de una desconfianza entre los diferentes organismos y no solo se diseñaron tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que se le dio rango de tal a un cuarto, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, pero a la vez se crearon a lo interno de cada uno de estos poderes diferentes entidades con niveles de descentralización mayores o menores, y en la Constitución un abanico de instituciones con diferentes autonomías. Entre ellas, la autonomía máxima, la autonomía que se conoce como grado 4, que es la autonomía que cubre a las municipalidades, a las universidades públicas, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Patronato Nacional de la Infancia, que son entidades previstas en la Constitución. Bueno, en esa maraña de, digamos, distribución del poder, hay una designación entre poderes. Por ejemplo, el procurador o procuradora general de la República lo propone el Ejecutivo, pero lo va a nombrar el Legislativo, lo mismo que el regulador o reguladora. Las magistraturas suplentes del Poder Judicial las propone el Poder Judicial, pero las va a nombrar el Legislativo. Las magistraturas del Tribunal Supremo las propone en las suplentes el tribunal, pero las nombra el Poder Judicial, etc. Pero también a lo interno de cada poder hay niveles de descentralización.
Por ejemplo, el Poder Judicial costarricense, cuando uno hace estudios de derecho comparado, sale del país y empieza a hablar de este tema, le dice, mire, ¿cómo que la policía judicial, cómo que el fiscal, cómo que la defensa pública, cómo que los laboratorios y jueces, todo pertenece al Poder Judicial? Bueno, porque se fue generando una desconfianza. Antes quien acusaba era el procurador que pertenecía al Ejecutivo, quien investigaba era la Dirección de Investigaciones Criminales que pertenecía al Ejecutivo, y una serie de eventos históricos generaron desconfianza por las actuaciones de esas instituciones y se le fueron asignando al Poder Judicial. Pero tienen niveles de autonomía importantes y su jerarquía, el fiscal general, el director o directora del OIJ, etcétera, los va a nombrar la Corte Plena. Y en el caso de los ministros y ministras, el presidente de la República. Pero también otra de las formas de adquirir la función pública es a través de carrera profesional. Esa carrera profesional generalmente está en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito diplomático, en el ámbito docente, policial y en general el ámbito de la administración en general. Esas son las formas en que, en términos generales, se adquiere la función. Pero al adquirir la función, también se adquieren una serie de responsabilidades. Y uno debería, cada vez que ostenta un puesto público, hacer un barrido o un curso rapidísimo de lo básico que le implica ese puesto. Recordemos que cuando hablamos de responsabilidad es la forma en que yo debo responder. Yo estoy obligada por las normas, principio de legalidad, y debo dar cuenta de mis actos. Ahora, esa responsabilidad no siempre es jurídica, no siempre es dada por normas jurídicas. Hay responsabilidad moral, generalmente el derecho no regula, derecho y moral son órdenes diferentes, la moral tiene que ver con las reglas internas o socialmente que se han transmitido sobre el buen hacer, que en el caso de la vida pública tiene que ver más con la ética. Pero también hay responsabilidad política. Yo puedo no tener responsabilidad o no sentir que tengo responsabilidad moral por algo que pasó, ni tener ninguna responsabilidad jurídica, pero sí tengo que asumir una responsabilidad política porque siendo jerarca de una institución, un proyecto no se dio, salió algo mal, etcétera, y hay una responsabilidad política que en las democracias debe ser ejercida. En Costa Rica estamos bastante débiles en asumir niveles de responsabilidad política. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que quiero hablar es de la responsabilidad propiamente jurídica. Y vean que dentro de la responsabilidad jurídica hay una serie de contenidos. Todos estos contenidos que están en su pantalla no pertenecen al orden de la política, no pertenecen al orden de la ética ni de la moral, pertenecen al orden jurídico. Y entonces yo como funcionaria pública puedo tener responsabilidad civil. Yo, es decir, que yo tenga que pagar por un acto o por una omisión en la que incurrí. Pero también puedo hacer incurrir a mi entidad o al Estado que represento en responsabilidad administrativa. Es decir, yo en tanto formo parte, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, puedo hacer algo que haga incurrir en responsabilidad a la universidad. Y la universidad debe responder ante terceros. Pero también yo, a nivel personal, además de tener una responsabilidad civil, puedo tener una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad, nuevamente, cualquiera de estas 4 responsabilidades se dan por acción.
pero también se pueden dar, y aquí es lo más delicado, por omisión. Cuando yo soy docente y observo, por ejemplo, que están haciendo actos de bullying o de maltrato a un estudiante o a una estudiante y la discriminan y la hacen sentir mal, y yo observando eso no hago absolutamente nada, y producto de la acción de bullying de terceros, ese estudiante o estudiante se quita la vida o intenta hacerlo, para poner un caso extremo, yo no hice nada, yo no le estoy discriminando, yo no le estoy maltratando, pero tampoco hice nada por parar aquello que hicieron otros y lo sabía. Entonces yo también, como docente, puedo tener responsabilidad por omisión, y por omisión también generar responsabilidad administrativa. Y también yo puedo tener responsabilidad disciplinaria. Es decir, ya no solo para tener que pagar, digamos, en la responsabilidad civil a terceros, poder ir a la cárcel o cometer un delito en la responsabilidad penal, sino que laboralmente me digan, mire, usted tuvo estas y estas faltas, la vamos a sancionar, la vamos a despedir, etc. Estos 4 órdenes de responsabilidad no son excluyentes y pueden converger en un determinado acto. El maltrato, bueno, por ejemplo, un tema de acoso sexual en la policía puede generarme a mí responsabilidad disciplinaria. Si yo lo hago, puede hacer surgir la responsabilidad del Estado para la víctima, puede generar un delito, y ese delito puede a su vez generar la obligación civil mía y del Estado de pagar. No se trata de órdenes excluyentes, sino que pueden converger. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad civil, hay 2 tipos. Uno de los contratos. Yo firmo un contrato de construir una casa y la hago mal, yo tengo responsabilidad por cumplir ese contrato. Pero en la responsabilidad que nos toca a los y las funcionarias públicas, generalmente es extracontractual hacia terceros. No tenemos un contrato firmado, por eso se dice extracontractual, fuera del contrato, pero tenemos obligaciones legales que cumplir. Y esta responsabilidad civil extracontractual, a su vez, puede ser de 2 tipos. Subjetiva, donde yo hago o dejo de hacer algo, yo falté a mi deber de cuidado como inspectora de tránsito, me distraje con el celular y eso generó un choque entre vehículos porque no di las indicaciones adecuadas. Yo como médico no tuve cuidado y no conté el instrumental luego de una operación y le dejaron un objeto al paciente que generó una infección y murió, resultó lesionado, etc. Yo hice o no hice algo, en este caso de responsabilidad subjetiva. Pero también hay una responsabilidad objetiva, donde no se necesita determinar que alguien hizo o no hizo algo para decir, mire, aquí hubo un resultado dañoso y el Estado que usted representa va a responder. Pensemos, por ejemplo, a título de ejemplo hipotético, porque no ha ocurrido, que hay una contaminación del agua en una comunidad, que las personas la ingieren y mueren o se enferman. Bueno, hay una responsabilidad objetiva del Estado que está establecida en la Ley General de la Administración Pública de que toda conducta lícita o ilícita va a generar responsabilidad del Estado, etc. Entonces, no se necesita verificar quién hizo, quién no hizo, sino que esa responsabilidad está señalada o tiene que estar señalada en la ley, y simplemente basta demostrar que hubo un hecho dañoso, un daño, un resultado lesivo que le es imputable a la administración. Generalmente, esta responsabilidad objetiva es cuando la entidad
lucra o cuando la entidad a la que se le atribuye esa responsabilidad asume un riesgo. Por ejemplo, un supermercado pone 1000 letreros que dice no me hace un parqueo y ponen 1000 letreros que dicen no me responsabilizo por los daños que ocurran en el vehículo si usted lo deja ahí. Llega un tercero, rompe la ventana y se lleva cosas. Por miles de letreros que hayan, es un parqueo del supermercado que le genera lucro al supermercado, porque si no existiera parqueo, la gente no va a comprar y en consecuencia hay una obligación derivada de la ley de protección y defensa del consumidor, que obliga al parqueo a responder por responsabilidad objetiva. Pero además, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, la que es directamente atribuible a una persona por hacer o no hacer, esa responsabilidad subjetiva puede ser por un hecho mío. Yo fui la que no conté el instrumental en la operación. Yo fui la que me distraje viendo el celular cuando debía regular el tránsito. Yo fui la que le dije al estudiante una grosería. Yo fui la que acosé sexualmente, etcétera, etcétera. Algo que yo hice, o puede haber responsabilidad subjetiva por un hecho ajeno. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con las jefaturas. A veces la gente dice, mire, yo no lo hice, yo no sé nada, no, mire, pero si usted está en posición de jefatura, usted tiene que vigilar lo que está haciendo, sobre todo con la ley de control interno, lo que está haciendo las personas a su cargo, culpa en vigilando, y también usted responde por los nombramientos que hizo. Si usted está en posición de jefatura y le corresponde nombrar al enfermero, tiene que buscar a una persona con un perfil idóneo para ejercer como enfermero. Porque si busca a alguien por amiguismo que ni siquiera tiene los conocimientos básicos y esa persona comete una barbaridad en su cargo, usted puede responder, o yo, o quien lo eligió, por culpa ineligiendo. Entonces, el hecho de yo no hacer nada no me excluye, ni por acción ni por omisión, no me excluye de que si tengo un puesto de jefatura, no vaya a tener responsabilidad subjetiva por hecho ajeno. Y ahora, cuando hablamos de la responsabilidad por hecho propio, también las personas suelen decir, pero bueno, por hecho propio es solo si yo lo quiero hacer. Eso es lo que en derecho conocemos como dolo. Y sí, el dolo es saber lo que yo estoy haciendo y querer hacerlo. Un policía sabe que está utilizando su arma de reglamento y que le dispara a un ciudadano o que lo encierra sin tener causa lícita, etcétera, etcétera. Eso es dolo. Pero también se puede tener responsabilidad por hecho propio por culpa, cuando se falta el deber de cuidado. Yo no quiero hacer algo, pero he faltado a mi deber de cuidado. No vigilé lo que debía vigilar, no tuve cuidado de las reglas que me exigen mi actuar, etcétera, etcétera. En la responsabilidad penal ya no existe solo un cuerpo de normas penales que estén en el Código Penal como existía antes. Ahora es tan amplio el régimen de responsabilidad penal que ahora vamos a ver un bosquejo de algunos delitos. Hay que realmente sentarse a hacer un análisis de los diferentes tipos penales que atañen a la responsabilidad penal del funcionariado público. Y en el caso de la responsabilidad administrativa, en la que yo le hago a incurrir al Estado, a la administración, esa responsabilidad puede ser por conducta lícita, pero siempre y cuando a su vez genere un daño, una responsabilidad objetiva, o por una conducta ilícita. Y finalmente está la responsabilidad disciplinaria, la que implica que se me cese en el cargo, que yo pierda el trabajo, que se me imponga una sanción, etcétera, que obliga
a su vez a generar un debido proceso, una tipificación de faltas y unos principios para investigar esta responsabilidad. Porque generar un órgano director, permitir el descargo de prueba, permitir dar audiencia a la persona, porque tradicionalmente en Costa Rica durante mucho tiempo se pensó que la responsabilidad disciplinaria la ejercía el jerarca a título casi autoritario. Mire, fulanito, usted hizo tal cosa, tome esta sanción. No, mire, usted tiene que hacerle un traslado de cargos, debe darle posibilidad de que la persona se defienda, que aporte prueba, que se genere ese proceso ante un órgano director, que pueda llevar abogado o abogada, y eso implica también hacerlo en cualquier tipo de responsabilidad. Las faltas que ocurren a nivel educativo, las faltas que ocurren a nivel de las entidades públicas, etcétera. Pero sobre todo, antes en el ámbito educativo, los docentes o las personas docentes pensaban que podían, una alerta de sismo, pensaban que podían expulsar al estudiante por una falta grave sin hacer un debido proceso. Bueno, este es un bosquejo de los tipos de responsabilidad que existen. Cada uno de estos es un mundo, un pozo profundo que hay que analizar, pero de momento es simplemente el bosquejo de lo que contiene. Aquí tienen eso mismo, más esquemáticamente, un mismo acto puede generarle responsabilidad a la administración, generarme responsabilidad disciplinaria, generar que yo tenga que responder con mi patrimonio y generarme responsabilidad penal. Y todo eso puede ser por dolo o culpa, por comisión u omisión. Generalmente el hilo conductor de todo ello en la función pública está regido por el principio de legalidad y por el deber de probidad. Aplica para actos lícitos o ilícitos. Generalmente se prevé que genere un daño, pero sobre todo hay que utilizar un debido proceso que tiene una serie de etapas, características y demás, ya sea que se desarrolle en el ámbito administrativo, ya sea que se desarrolle en el ámbito civil o en el ámbito penal. Ahora, esto es tomado de un texto de la máster Jennifer Arroyo. Esta lista inclusive que ella hace ya está desactualizada. Este es un texto de hace unos años, pero vean que ella extrae una serie de delitos que estaban en el Código Penal. Delitos funcionales, es decir, aquellos que podemos cometer los funcionarios públicos con aquellas características, sean interinos, en propiedad, etc. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, y en el incumplimiento de deberes yo tengo que ver cuáles son los deberes de mi cargo, porque eso me puede generar delito. Denegación de auxilio, requerimiento de fuerza, nombramientos ilegales, violación de fueros, divulgación de secretos, y en virtud del principio de legalidad yo estoy obligada a guardar secreto de lo que hago porque la ley me lo impone, no porque me lo imponga un jerarca, y yo divulgo eso, cometo un delito cohecho propio o impropio, que es lo que popularmente se conoce como el soborno, es decir, recibir dinero por hacer algo que me toca hacer o por no hacer algo que me toca hacer. Corrupción agravada, que tiene que ver con esto mismo, aceptación de dádivas, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, que sanciona ya no al funcionario público, sino al particular que ofrece algo al funcionario público para que haga o deje de hacer, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles,
concusión o exacción, prevaricato, dictar normas contrarias a lo que me toca resolver, patrocinio infiel, doble representación, peculado, facilitación culposa, demora injustificada de pagos. Si yo tengo a mi cargo hacer pagos a nombre de la administración y no lo hago en ciertas condiciones. Pero también la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito creó una serie de delitos funcionales. Y digo que ella se queda corta porque ahora hay una serie de leyes, casi todas las leyes tienen agravantes si la conducta la comete el funcionario público. Enriquecimiento ilícito, soborno internacional, falsedad en la declaración jurada. Casi todos los funcionarios tenemos que hacer declaración jurada y si esa declaración tiene datos falsos, podemos cometer este delito. Violación de la privacidad de la información en declaraciones juradas, y yo tengo que analizar esas declaraciones. Cuando encubro o recibo bienes, sobreprecios en los contratos, en las licitaciones, falsedad en la recepción de bienes que han sido contratados, pago irregular de contratos, apropiación de bienes obsequiados al Estado, tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública, legislación o administración en provecho propio, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, fraude de ley, prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo. Es decir, es una amplia gama de posibilidades de cometer delitos que realmente hacen que quienes estamos en la función pública estemos en un campo minado, si se quiere, porque recordemos que no solo la responsabilidad penal, sino la civil, administrativa y la disciplinaria. Recordemos que no solo es por acción, sino que puede ser por omisión. Recordemos que no necesariamente es solo por dolo. La mayoría de estas conductas en delitos son por dolo, pero también pueden ser por faltar al deber de cuidado. Por ejemplo, aquí hay una divulgación de secretos culposa, por ahí hay otra en la ley de psicotrópicos culposa. O sea, hay una amplia gama de posibilidades de cometer delitos que en realidad obliga a que hagamos un ejercicio riguroso para determinar esas posibilidades y tratar de no incurrir en ellas si queremos ejercer una función con probidad. Básicamente, este es el contenido de lo que vamos a desarrollar en el curso que se va a dar en el mes de marzo, pero ya tratando de profundizar un poquito, y digo un poquito porque, por ejemplo, el tema de los delitos funcionales es un ámbito que en la Facultad de Derecho nos lleva un semestre completo, solo el tema de responsabilidad penal en delitos funcionales. Pero para personas que no sean abogadas, por lo menos lo que se necesita es conocer cuál es la conducta y también cómo es que se juzga en materia penal, porque hay muchísimo desconocimiento en ese sentido. Todas las series, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos, que tiene un sistema jurídico diferente al nuestro, se basan en el tema de jurados y demás. Nosotros tenemos un sistema muy, o derivado del sistema europeo, del sistema romano, que hace que, a pesar de que yo cometa la conducta típica, deba analizar si esa conducta afecta al bien jurídico, que deba analizar temas de culpabilidad. Por ejemplo, una persona en una municipalidad que trabaje recolectando residuos o desechos en los camiones municipales suelen tradicionalmente en diciembre pasar diciendo aguinaldo y la gente va y les da algo más para agradecer, digamos, esa función básica en cualquier sociedad. Bueno, si nos ponemos rigurosos o rigurosas, eso implica un delito de concusión, porque su obligación por principio de legalidad es hacer esa función y para eso el municipio le está pagando.
o la empresa contratada por el municipio. Y si usted pide dinero por hacer algo para lo que está nombrado, está cometiendo un delito. Entonces, ahí formalmente se incurre en la tipicidad, lo que se conoce en derecho penal como la tipicidad de una conducta. Pero basta la tipicidad para ser delincuente o para que me castiguen penalmente. No, porque hay que analizar la intensidad de afectación del bien jurídico. Bueno, ahí no se afecta mayormente el bien jurídico, se hacen una serie de análisis valorativos y bueno, lo mismo cualquiera de nosotros que ha sido o que es funcionario público puede tomar una hoja membretada del trabajo de una carrera y escribir un número de teléfono personal o la lista de compras del supermercado. Bueno, formalmente incurrió en peculado, es un funcionario, funcionaria pública que tomó un bien que es del Estado y que no tiene permiso para tomarlo, una hoja de papel. Formalmente incurrió en peculado, pero eso no significa que se configure el delito por una serie de razonamientos y análisis que hay que hacer después. No se afecta la probidad, la afectación al bien jurídico es mínima, etc. Y hay una serie de causas de justificación también que es importante analizar, sobre todo en estos tiempos en que se cree que ostentar una función pública implica ordenarle a las personas subordinadas a hacer cosas ilegales y que las personas deben hacerlo y de lo contrario van a ser despedidas. Bueno, en algunos casos, si la orden es lícita y no tiene temas que la hagan parecer irregular, la orden hay que cumplirla por el principio de jerarquía. Pero si un jerarca me dice, llévese esto a la casa, o mire, guarde esta licitación o haga la licitación para que salga favorecida X empresa, pues ya hay un vicio y hay un viso de que las cosas no van bien y yo no tengo que acatar órdenes que sean manifiestamente ilegales. Entonces hay una serie de análisis en lo penal, pero también en lo civil, también en lo administrativo y lo que atañe a la responsabilidad internacional del Estado, todo lo que tiene que ver con el control de convencionalidad, que vamos a estar profundizando en esa oportunidad. Lo que me interesa ahora en esta charla, que es un poco de cultura jurídica popular, es que tengamos claro que cualquier función pública que desempeñemos tiene un marco normativo. Entonces, preocupémonos por buscar cuáles son las normas que regulan lo que debemos hacer y no hacer. Y si tenemos posición de jerarquía, ¿qué es lo que debemos hacer o no hacer en función de esa jerarquía? Porque lo que hagan o no hagan las personas a nuestro cargo subordinadas nos puede generar a nosotros responsabilidad y al Estado. Y si somos subordinados también, ver cuáles son las órbitas de competencia de nuestras jefaturas para determinar si lo que nos están pidiendo es o no ilegal y si nos puede hacer incurrir en responsabilidad. Hacer eso en el ámbito de cada puesto, independientemente de cuál sea y de la función que tengamos y de la jerarquía o posición que tengamos, es fundamental para evitarnos a nosotros mismos un mal rato, pero sobre todo para evitarle a el Estado una responsabilidad y para no generarle a las personas a las que debemos nuestro servicio, las personas usuarias de los servicios públicos, no generarles situaciones indebidas, sino cumplir con la función que hacia ellas nos obliga. Eso era básicamente lo que quería transmitirles. Igual, si tienen alguna pregunta o comentario, quedo a su disposición. Nada más abren el micrófono y la cámara y con mucho gusto. Doña Iliana Carrillo. Sí, muchas gracias por su valioso tiempo, por todo lo que nos está enseñando en este momento. Me queda una duda.
por ejemplo, si yo soy microbióloga de profesión, obviamente trabajo para la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Si nuestro patrono nos indica que debemos hacer X procedimiento y dentro de nuestro expertise nosotros llegamos a la conclusión de que eso no es lo correcto, nosotros podemos negarnos. Sí, sí. A ver, digamos, las personas con un perfil profesional generalmente tenemos una función, digamos, delineada, pero no un contenido para esa función. Es decir, un microbiólogo o microbióloga deberá, qué sé yo, perdónenme la ignorancia, hacer análisis de cierto tipo, o sea, hacer dictámenes de cierto tipo, pero nadie le puede decir que el contenido del dictamen sea X o Y, porque eso lo da su conocimiento. A un funcionario judicial le corresponderá juzgar, pero nadie le puede decir que debe condenar a X o a Y porque eso lo dirá su conocimiento. El médico le corresponderá operar, pero nadie le puede decir que debe usar esta o aquella técnica sino de acuerdo a su conocimiento. Cuando se nos impone, cuando teniendo ese marco, digamos, de discrecionalidad, se nos pretende imponer un contenido y eso no está amparado en una normativa, lo primero tal vez es preguntar, porque nadie nace aprendido y hay tantas normas, ¿cuál es el fundamento normativo de su actuación? ¿Por qué me lo está pidiendo? ¿En qué ley se basa? ¿En qué norma se basa? Y si no la hay, aún así persisten, generalmente solicitar, dígamelo por escrito, generalmente cuando se pretende efectuar alguna conducta ilícita, la orden es verbal, sin testigos o con testigos propios de el funcionario, etcétera. Entonces, cuando yo pido algo por escrito, sí, yo con mucho gusto hago lo que usted me dice, pero dígamelo por escrito. Y generalmente, en la mayoría de los casos, no hay un documento escrito. Entonces, ese es como un consejo. Y pues si hay duda, pues siempre buscar asesoría en las direcciones jurídicas de las instituciones, en los sindicatos, o buscar asesoría de tal forma que se eviten adquirir responsabilidad, porque generalmente cuando se dan órdenes ilegales, lo que se está haciendo es trasladando la responsabilidad hacia Hacia uno. alguien. Ajá. Pues dicen que el hilo se rompe por lo más delgado y eso es lo que generalmente se busca. Muchas gracias por su respuesta. Doña Rosaura, tenemos otra pregunta en el chat. Se la voy a leer. Dice Katia Herrera, en una comisión que se maneja la asignación de fondos públicos a organizaciones, se aprueba un presupuesto para una organización que se gestionó debidamente. El presupuesto se modifica en esa comisión porque una funcionaria de X institución brinda un informe basado en inexactitudes o información no veraz. ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios que brindan la información y de la comisión que aprueba dicha modificación presupuestaria sin solicitar documentación de respaldo? Además, pregunta que si un funcionario público que se pensiona tiene responsabilidad sobre sus actos en el ejercicio de su función. Bueno, para iniciar en lo último, evidentemente estoy respondiendo cosas en abstracto, no de casos en particular, porque por mi trabajo podría conocerlos. El hecho de que uno se jubile o deje de trabajar en una institución porque renuncie o porque lo despidan, no significa que haya dejado de tener responsabilidad de cualquier orden. La penal y la civil permanecerán si no han prescrito e inclusive la disciplinaria, porque puede ser que yo realice en mi puesto un acto que sea causal de despido y me abran el proceso para sancionarme y en eso yo renuncio. Generalmente se aconseja terminar el proceso, aunque la persona no está. La mayoría de las instituciones lo que hacen es archivan por carecer de interés,
pero generalmente lo que es adecuado es determinar si el hecho se dio o no se dio, porque el hecho se dio cuando o por lo menos el hecho investigado surge cuando la persona está en el cargo. Entonces eso le da competencia al órgano para investigarlo. Ya no tendrá competencia para ejecutar la sanción, pero si esa persona después vuelve a la función pública, a esa institución o a otras, y se terminó, de acuerdo con el debido proceso, que cometió una falta en su anterior órgano laboral, puede asumir responsabilidades inclusive jurídicas, pero también políticas. Entonces, por eso el hecho de que cese, para responder la última pregunta, porque se pensiona no significa que no tenga diferentes tipos de responsabilidad. Inclusive, dependiendo de las leyes que rijan a las instituciones, en algunas el pago de cesantías o de extremos laborales se supedita a que terminen los procesos disciplinarios si hubieran, en algunas leyes, no en todas. Entonces sí hay que concluirlos. Y ahora, en cuanto a la otra pregunta, bueno, en términos generales, las personas de órganos colectivos toman decisiones basadas en la evidencia y hay un principio en derecho que parte del principio de confianza. Es decir, si yo soy, por ejemplo, no sé, pertenezco a una junta directiva y me llega un informe de auditoría y un informe de la dirección jurídica en X sentido, yo tengo que partir de que estas personas están haciendo correctamente su trabajo, porque están emitiendo documentos públicos, los están firmando, etcétera, y sobre la base de esos documentos yo tomo la decisión. Si no hay documentos, mi obligación es, mire, esto va a implicar gastos o daños, etcétera, pedir los documentos antes de tomar la decisión. Ahora, si yo sospecho que el documento o la evidencia sobre la que yo me estoy basando es un documento adulterado o falso, tengo que, una de dos, o poner la denuncia ante el Ministerio Público por esa situación, si tengo evidencia, o bien simplemente atenerme al documento. Yo no tengo la competencia para desconocer un informe técnico o un informe debidamente suscrito. Sí podría pedir otro a otra institución si las leyes de mi institución me dan esa facultad. Pero entonces, en términos generales, eso sobre la base de documentos, no sobre la base de órdenes verbales. Y si se sospecha que los informes son adulterados, pues poner las denuncias correspondientes o solicitar a los órganos superiores, a esos que los emiten, nueva evidencia antes de tomar decisiones. Muchas gracias, doña Rosa. Ahora tenemos otra consulta de Marisol. Ella pregunta si actualmente los departamentos jurídicos o el área de auditoría capacita al personal en este tema con tanta claridad. Bueno, no sé, depende de las instituciones. Hay unas muchísimo más rigurosas que otras. Hay instituciones con fuertes procesos de inducción y capacitación constante o actualización, y hay otras que tienen controles o temas de capacitación muy laxos. Pero no podemos trasladar la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros al departamento jurídico o a las auditorías o etcétera, sino que tenemos, si asumimos una función, de tratar de investigar y conocer todo lo que atañe a esa función y lo básico para ejercerla adecuadamente. Ya lo dice la Constitución, no se puede alegar ignorancia de la ley. Y en consecuencia,
nos corresponde a nosotros y a nosotras tomar las medidas correspondientes. Perfecto, yo no sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, disculpe, yo tengo una consulta adicional. Soy Marisol Marín. En realidad, bueno, estoy concursando desde el año pasado en un puesto importante en una institución pública. Se hizo un concurso público donde hubieron bastantes oferentes desde el año pasado haciendo una serie de pruebas, etcétera. Se hizo un test que lo tuvieron que suspender porque incluyeron temas que no estaban en el concurso público dentro de los requisitos. Nos convocan de nuevo a hacer el test y se suponía que tenían que participar las mismas personas que fueron desde un inicio, ¿verdad? Porque se cerró ya la inscripción y la presentación de documentos, etcétera. Esta semana voy, realizo el famoso test y me encuentro con la sorpresa de que hay personas que no estuvieron desde el inicio, que están presentando examen y que ni siquiera han presentado documentación. Y es la tercera vez que concurso en la misma institución, entonces el sinsabor es si el Departamento de Recursos Humanos, que es como una de las máximas autoridades que debe velar por el fiel cumplimiento y con toda la normativa que hemos escuchado, cómo se prestan a hacer un concurso público que no es adecuado, que perfectamente se puede ver que hay tráfico de influencias, que inclusive podría darse que hay hasta dádivas, porque los salarios son importantes. ¿Ante quién reclamar una situación de ese tipo? No sé si me puede asesorar. Bueno, asesorar no, porque no es mi función y tengo prohibición legal, pero sí, digamos, en términos generales, decir algunas cosas. En todos los procesos del Estado, llámense licitaciones, contrataciones, concursos, etcétera, interviene una cadena bastante amplia de seres humanos. Seres humanos que podemos tener o no tener conocimiento, tener o no tener voluntad de hacer las cosas, tener o no tener, digamos, malicia o qué sé yo, o intención de delinquir, etc. Y hay gente que utiliza lamentablemente la función pública para fines particulares, privados, deliberados y qué sé. Entonces, siempre en todo esto, en toda esta cadena de puestos, se pueden cometer muchas irregularidades. Uno como administrado en cualquier institución percibe muchas de estas situaciones y a veces le dice al funcionario, mire, ¿en qué se está basando usted para cobrarme X o Y? Y la gente se enoja. El funcionario, mire, simplemente, si a uno le hacen una pregunta como funcionario público, la obligación es responderla. Y si no se sabe, pues buscar esa información, pero no generar procesos indebidos. Ya sea que yo esté del otro lado del mostrador como administrado, sé que esté dentro atendiendo, etcétera, tengo que tener el manejo de todo el procedimiento en el que voy a estar. Y dentro o fuera, si veo o sospecho que algo no está bien, siempre hay organismos a los que recurrir, las jefaturas, los mecanismos de control interno, generar responsabilidades políticas, no todas las responsabilidades son jurídicas. En fin, hay una serie de mecanismos para los que se deben o que se pueden recurrir. Ahora con la ley de control interno hay mayor rigurosidad en la visualización de las etapas y de las responsabilidades. Entonces siempre hay posibilidades de cuestionar
actos o procedimientos que adentro o afuera nos parezcan irregulares. Preguntar. El que pregunta no necesariamente está afirmando, simplemente, mire, ¿en qué se basa usted para hacer eso? Y respóndame usted, funcionario o funcionaria pública, por escrito, porque hay una obligación constitucional mía como funcionaria de dar esa información. No sé si con eso le respondí. Sí, gracias. Sí, doña Rosa, ahora tenemos la última pregunta ya de don Rogelio, que consulta si la existencia de la norma implica la generación de una cultura de reclamo de responsabilidad contra la función pública y si no es así, ¿cómo generar esa cultura más allá de lo estrictamente ético? No, lamentablemente la sola existencia de normas no genera una cultura. La cultura se construye precisamente con educación y la educación se propicia por mecanismos formales en las instituciones, pero también por mecanismos informales de las organizaciones comunales, las organizaciones laborales, las discusiones comunales, en fin, los medios de comunicación social. Y esa cultura que ha ido, digamos, en alguna medida creciendo en nuestra sociedad, implica el conocimiento básico del ABC del derecho que también deberíamos llevar ya a los contenidos de educación cívica desde el colegio, la estructura del Estado, las responsabilidades, etcétera. Esa cultura jurídica elemental nos obliga también como ciudadanos y ciudadanas a saber cuáles son nuestras obligaciones, nuestros deberes y demás y a educarnos. Pero bueno, nuestra educación está haciendo agua en todos sus niveles, de tal forma que hay un mecanismo amplio de oportunidad ahí desde los colegios y desde los medios de comunicación para fomentarlos. Creo que había alguien que había levantado la mano, me parece. Podemos escuchar. Dani, me parece. Sí, sí, buenas noches, un gran saludo a todos. Una consulta, doña Rosaura, digamos, es que el tema de la discrecionalidad a mí me llama la atención y es en cuanto al concepto en sí, para ser un funcionario responsable, implícitamente hay que tener discrecionalidad o la discrecionalidad está arriba de la responsabilidad, es más que todo conceptual. El tema. No, el principio de legalidad regula todo. Dentro del ámbito de la legalidad se puede establecer niveles de discrecionalidad, pero la discrecionalidad no es arbitrariedad. La diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad está en la motivación. Es decir, yo como funcionaria de la Universidad de Costa Rica tengo discrecionalidad para establecer algunos contenidos en función del principio de libertad de cátedra. Pero eso no significa que yo llegue a decir, por ejemplo, cosas contrarias a las reglas existentes. Porque la discrecionalidad me posibilita elegir entre diferentes temas dentro del marco regulado legalmente, pero no imponer ciertas cosas y menos cuando esa imposición no tiene una motivación. Entonces, generalmente la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad está en la posibilidad que tiene él o la funcionaria pública de motivar o de fundamentar el acto. Mire, yo tengo dos posibilidades, la ley me da dos posibilidades, yo voy a hacer esta por A, B, C, D razones y no voy a hacer aquella por estas otras razones. Ahí yo estoy ejerciendo la discrecionalidad. Pero si yo digo, mire, yo tengo un concurso y se lo voy a dar a él porque me da la gana, eso es arbitrariedad, ahí no hay discrecionalidad. Y por sobre la discrecionalidad está el principio de legalidad que permite esa discrecionalidad. Muchas gracias, era eso. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que
que se han conectado, a quienes han escrito por el chat, cordiales saludos, ahí veo algunos nombres conocidos, muchas gracias por sumarse y siempre es un gusto compartir en estos espacios. Quedan invitados o invitadas a ese curso si desean suscribirse, pero también quedan invitados e invitadas a profundizar en las responsabilidades que nos competen, tanto como funcionarios o funcionarias públicas, como sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, para hacer realidad ese Estado de Derecho que decimos tener en nuestra Constitución. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas